Titulares. Aplicarán test psicológico para postulantes de jueces y conjueces. Ecuatorianos detenidos con droga valorada en $50 millones. Casi 2 millones costará mantenimiento de los trenes del metro de Quito. Convenio de seguridad social entre Ecuador y Canadá. En 2024 se han incautado 9 toneladas de droga en Esmeraldas. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oromar. Caballeros, qué gusto saludarlos. Pedrito, feliz cumpleaños. Espero que haya tenido un buen día ayer en su día especial. Gracias, Willy, Katy. ¿cómo estás? Buenos días, Pedrito. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Muchas buenos gracias. días, buenos días. Me divertí mucho anoche en su cumpleaños. Muchas gracias por la invitación. Se la perdió A mí no Katy. me Se la invitaron. perdió Katy. Pedrito no me invitó. Sí, yo no la vi nunca en la fiesta, pero bueno. No Oiga, hubo fiesta, no me mientas. No, lo que sí está de fiesta es la provincia de Manabí. Eso. 200 años de provincialización y Viva nosotros Manabí. desde este canal Viva. deseamos todos los mejores parabienes para esta provincia. Pero en realidad, cada año que festejamos la provincialización, siento que es solamente un romanticismo, porque debemos celebrar a la provincia con obras que permitan desarrollarla, que se convierta en una provincia netamente productiva, con esa frase que en algún momento dijeron ciertos políticos, convertir a Manabí en la provincia del milenio. Sí, Pero esas seguro. obras se quedaron nada más en frases, en dichos, y Manabí sigue siendo la misma. Vamos a ver qué sucede hoy día Pero porque... tampoco la misma. Manabí es una provincia hermosa que tiene mucho que ofrecer. Pero falta que desarrollo. Sí, a pero pesar, tenemos componentes, a Nica. pesar de la política y de la falta de obras, es una provincia aguerrida que ha salido adelante, que tiene mucho que ofrecer y que los espera a todos con los brazos abiertos. Eso sí, pero la hospitalidad y todo, pero las obras en realidad nos hace falta muchas obras en la provincia de Manabí. Desarrollar el puerto como debe de ser, puerto de transferencia de carga internacional, Aeropuerto. el aeropuerto que se convierta en intercontinental. En Puerto Vieja hay obras importantes en estos La momentos. refinería que nos falta, la refinería. Esa refinería fallida que jamás se desarrollará, yo creo. Hoy, vamos a ver qué pasa hoy día, porque hoy está el presidente de la República, nuestro presidente Malta. Daniel Noboa, está en Manabí, va a estar participando en la sesión solemne que organiza el gobierno provincial. Vamos a ver si hay algún anuncio de algo. Ayer el presidente fue, ojalá que haya dinero, ayer fue el presidente, dijo, estamos entregando ambulancias en Guayaquil, entregó ni sé cuántas ambulancias, esto es lo que hemos adquirido. Discúlpeme, yo el tema de las ambulancias lo vine siguiendo desde hace rato y eso fue del gobierno anterior, del señor Lazo. Guillermo Lazo. Guillermo Lazo dejó compradas esas ambulancias. Le dijeron mentiroso por ahí. Claro, tiene razón la gente en decirle, no, pues eso no lo está comprando el señor Nova, que la está entregando ahora porque está en su gobierno, sí, pero las ambulancias fueron adquiridas en el gobierno anterior, incompetente, mentiroso, no sé, lo que quieran calificar a los presidentes, pero fue así la realidad. Muy bien, chicos, hay muchísimo de qué hablar. Es hora de empezar ya con todas las noticias que tenemos en este programa. Actualidad nacional. Bien, amigos televidentes, el expresidente de la República, Rafael Correa, negó una presunta alianza con la CONAIE y se refirió al líder de esa organización indígena. El expresidente de la República, Rafael Correa, marcó distancias y diferencias entre él y el máximo líder de la CONAIE, Leonidas Issa, para las elecciones presidenciales de 2025. Esto ante la posibilidad que planteó Issa, precandidato presidencial por Pachacutic en días pasados, de hacer un frente de las izquierdas, en el que también se incluya a la Revolución Ciudadana. Correa dio su punto de vista. Dijo que respeta a Issa como persona, pero que claramente tiene limitaciones y sesgos, porque propone que esa alianza política se debería hacer con los partidos y grupos de izquierda y nadie más. O sea, que si hay alguien de derecha valioso, no puede incorporarse a ese frente. Y solo por ser de izquierda todo mundo es valioso, cuestionó el ex jefe de Estado. Respecto a estos unirnos, por ejemplo, el llamado que ha hecho Leonidas Issa, persona a la que respeto, pero claramente tiene limitaciones. Y sé, por ejemplo, todos los de izquierda, o sea, si alguien de derecha valioso no puede incorporarse a ese frente. Y solo por ser de izquierda todo el mundo es valioso. Hay gente impresentable. En ese contexto marcó distancia con el Partido Socialista Ecuatoriano,
porque aseguró que está dirigido por Enrique Ayala Mora, a quien lo llamó delincuente. Algo similar hizo con Unidad Popular, que propuso a Jorge Escala como su precandidato presidencial y que según Correa se prestó para todo en el mandato de Lenín Moreno. ¿Usted cree que nos podemos unir con esta gente, que es lo peor de la política? Un Jorge Escala, de Unión Popular, el MPD, que ha destrozado la educación ecuatoriana. Rafael Correa, condenado por cohecho en el caso Sobornos, reconoció que en las últimas elecciones no les fue bien y perdieron por sus propios errores. Pero pese a eso, aseveró que no por ganar unos puntos adicionales harán coalición con otros partidos porque hay alianzas que no suman, sino que restan. Al final comentó estar convencido que en el proceso electoral de 2025 podrían ganar solos, pero pese a esto, añadió, serán bienvenidos todos los que quieran sacar adelante al país. Nuestra misión no es ganar elecciones, no es tener prestigio, no es ganar unos puestitos en la asamblea. Es finalmente, después de 200 años de su desarrollo, superar la pobreza, la desigualdad, la miseria, entiendan. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. En otros temas, los 117 candidatos a jueces de la Corte Nacional de Justicia deberán aprobar una prueba psicológica que determinará cuadros psicopatológicos, fobias, traumas, complejos o cualquier alteración psicológica que impida ejercer las funciones inherentes al cargo. En total serán 6 los psicólogos evaluadores del concurso. Según el organismo, desde el 26 de junio al 13 de julio, estos profesionales de la psicología aplicarán un test psicológico y entrevistas semiestructuradas a los postulantes. Crisis de seguridad. Y el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, cuestionó al sistema de justicia por liberar a integrantes de grupos delictivos, a pesar del esfuerzo que realiza el bloque de seguridad para detenerlos. Desde Manta, en Manabí, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, cuestionó la actuación de los operadores de justicia. Y no es posible que nosotros, cumpliendo nuestro trabajo de entregar a los delincuentes ante la justicia, no es posible que los suelten en 2 o 3 días después de haber sido capturados. La justicia tiene que hacer su trabajo y no es justo que unos se jueguen la vida mientras otros juegan con la justicia. Por su parte, la ministra del Interior, Mónica Palencia, se refirió a la situación de violencia en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Hemos encomendado ya que un general de la cúpula de la policía se encargue de la zona 8, colaborando activamente con el coronel que tiene esa asignación. El nombre lo vamos a mantener en reserva por razones de seguridad, pero va a estar residiendo permanentemente, haciéndose cargo de los puntos específicos y teniendo ya su residencia permanente en Guayaquil y ya no en Quito. Tenemos un alto índice de corrupción y es por eso que es necesario, por un tema de seguridad, retomar la ciudad de Durán. Palencia también informó que el distrito Manta, que comprende los cantones de Jaramillo y Montecristi, lleva 18 días sin muertes violentas. A pesar de esto, en otras partes de Manabí han ocurrido crímenes. En la provincia de aquí de Manabí, teníamos antes de la intervención un promedio de 17 personas que fallecían a la semana y ahora es bueno. Tenemos, bueno en el sentido del trabajo que venimos realizando, tenemos 9 personas que han fallecido lamentablemente en sectores rurales, en donde también estamos realizando operativos en la parte rural. Hasta la fecha en Ecuador se han identificado 18 objetivos de alto valor, pero solo 9 han sido detenidos. De intermedio valor 238, donde 117 han sido capturados y 11 abatidos. Mirly Macías, Noticias Oromar. Asamblea Nacional. Revisamos temas legislativos. Este lunes en la Asamblea Nacional hubo diversas reacciones sobre la denuncia de la bancada del gobierno acerca de una supuesta intención de declaratoria de inhabilidad contra el presidente de la República, Daniel Noboa.
luego de que la Asamblea Nacional a través de un comunicado rechazara las declaraciones de algunos asambleístas del oficialismo de que en el legislativo se le quiere declarar loco al presidente de la República, Daniel Noboa. La mañana de este lunes, el secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, confirmó a través de su cuenta de X que el Parlamento no tiene efectivamente entre su agenda de trabajo de la sesión 936 sobre una presunta declaratoria de inhabilidad del jefe de Estado. La declaración se da por la especulación presentada en las redes sociales de varios actores políticos que debatían si procede o no la figura legal. El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Franklin Samaniego, aseguró que las denuncias del oficialismo al respecto son solo un distractor de los verdaderos problemas del país. Utilizar estos distractores para que el pueblo ecuatoriano entre en otra situación política, o sea, tapar un tema con otro tema, ¿no es cierto? Un escándalo con otro escándalo. Luego del tema de los combustibles, luego de lo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional, luego de las derrotas del presidente de la República, no solo aquí en la Asamblea Nacional, en otros espacios, en el Tribunal Contencioso Electoral, en la Procuraduría General del Estado. Contrariamente a lo dicho desde el correísmo, la asambleísta de gobierno Natalie Farinango aseguró que la intención fue real de la oposición de declarar la inhabilidad mental de Daniel Noboa. Por eso estarán vigilantes para que esto no suceda. Por ende se dieron las alertas necesarias. Qué bueno que no se haya concretado aquello. Estaremos vigilantes para que no suceda tampoco. Creemos que el presidente ha sido uno de los que más ha luchado frontalmente contra la corrupción y el crimen organizado y que por ende ha tenido represalias de algunos sectores políticos. En este contexto, el secretario del Legislativo añadió que a fin de evitar noticias falsas que generen desestabilización a la democracia, que a propósito constituye un delito ya tipificado en el COIP, artículo 353 y numeral 11, hacen un llamado a la opinión pública a no dejarse llevar por noticias o rumores, y que se informen a través de los canales regulares de la Asamblea Nacional. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y mientras tanto, en la Asamblea toma fuerza la decisión de sancionar a la legisladora oficialista Valentina Centeno por haber afirmado que esta función pretendió declarar inhabilitado mental al primer mandatario. Revolución Ciudadana y Construye se han unido en el propósito de sancionar a la asambleísta Valentina Centeno. Las declaraciones formuladas por la coordinadora del bloque de ADN en el sentido de que en la legislatura una mayoría de oposición buscaba declarar inhabilitado mental al presidente de la República, Daniel Noboa, ha hecho que al seno de esta función tome cuerpo la posibilidad de una sanción disciplinaria contra la legisladora oficialista, amparados en lo que señala el artículo 170 del Código Orgánico de la Función Legislativa. El jueves anterior, legisladores de Revolución Ciudadana, del Social Cristianismo, de Construye y algunos independientes votaron a favor de una resolución para rechazar las expresiones formuladas por el primer mandatario que fueron publicadas por el medio The New Yorker. Ese día, los asambleístas opositores resolvieron que extienda una disculpa a varios presidentes de la región sobre quienes Daniel Noboa habría emitido criterios poco favorables en ese reportaje. Utilizar estos distractores para que el pueblo ecuatoriano entre en otra situación política, o sea, tapar un tema con otro tema. En la bancada oficialista hubo respuesta. Valentina no dio una declaración al azar, fueron alertas serias que vinieron del Ministerio de Gobierno y por ende nuestro compañero Fernando Jaramillo también ha presentado la denuncia correspondiente. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, revisará las declaraciones de la legisladora Valentina Centeno. Este lunes, la Secretaría General de la Asamblea Nacional informó que en la sesión del jueves 20 de junio no hubo mención alguna sobre la inhabilidad mental del presidente. El objetivo de los bloques opositores es que los entes correspondientes y el Pleno de la legislatura determinen si cabe o no una sanción disciplinaria en contra de Centeno. Cambiamos de tema, amigos. La Comisión de Fiscalización se deslindó de la investigación sobre el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional negó realizar investigaciones sobre el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. A través de un comunicado, sus integrantes aseguraron que tampoco han aprobado informe alguno al respecto. Esto con relación al documento aprobado por la comisión ocasional conformada en la Asamblea, que señala que la muerte del político fue resultado de la ola delincuencial que atraviesa el país, y no un crimen político,
como se manejó en el informe, que finalmente fue archivado. La Asamblea Nacional aprobó la conformación de una comisión ocasional que investiga el crimen de Fernando Villavicencio, presidida por la legisladora Viviana Zambrano, electa por el movimiento Construye, aclaró la mesa legislativa en un comunicado. Esta se conformó el 29 de noviembre de 2023 y tenía un plazo de 90 días para desarrollar una investigación que determine las causas del asesinato del político ecuatoriano. En enero presentaron un pedido de prórroga de 90 días que fue aceptada y no fue sino hasta el 13 de junio pasado que entregaron el cuestionado informe. El documento, que fue aprobado con 6 votos a favor, advirtió además que hay una clara intención de evadir responsabilidades por parte de la Policía Nacional y parte de las autoridades del Ministerio del Interior. También responsabilizaron al expresidente Guillermo Lasso, al señalar que de haber cumplido a cabalidad sus funciones, posiblemente se pudo haber evitado la ola delincuencial que sufría y sufre el país, producto de lo cual se produjeron brutales asesinatos, entre ellos el de Fernando Villavicencio. Para Verónica Zarauz, viuda del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, la aprobación del informe claramente tiene el único objetivo de dejar en la impunidad a los autores intelectuales del crimen. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. En otra información, la Cancillería ecuatoriana le revocó la visa a la periodista y actriz cubana Alondra Santiago, según lo publicó en sus redes sociales. De acuerdo al correo electrónico enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la resolución de revocatoria fue suscrita por el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, indicando que la titular de dicha visa ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y la estructura del Estado. Por su parte, Alondra dijo que se trata de un atentado a la libertad de prensa y expresión. Mientras tanto, la Comisión Ocasional espera definir en el transcurso de esta semana el informe para segundo debate de los proyectos de reformas legales derivadas de la consulta popular y referéndum del abril pasado. Serán días claves en la Comisión Ocasional Permanente y en el Pleno del Parlamento, ya que en estos días se definirán las reformas legales que los ciudadanos dispusieron su aplicación como resultado de la consulta popular y referéndum del 21 de abril pasado. La Mesa Legislativa Ocasional espera ya entregar en esta semana el informe para segundo y definitivo debate de las reformas del Código Orgánico Integral Penal y Ley de Extinción de Dominio. ¿Cómo quedarían los cambios en cuanto al aumento de penas para ciertos delitos? Por ejemplo, con lo que ocurrió días atrás en el cantón Ponce Enríquez en Azuay, durante una intervención militar en un campamento de minería ilegal. Los militares fueron recibidos a bala. Aquí podría aplicarse una pena de 26 a 30 años a los sujetos que dispararon a los uniformados si se comprueba que son parte de un grupo armado o de delincuencia organizada. Antes, la pena llegaba a un máximo de 13 años de cárcel. Circunstancias de esa naturaleza son infracciones que con agravantes tienen que tener la pena adecuada, conformada y evidentemente determinada con ascendente proporcionalidad debido a la gravedad y conmoción de esta situación. Otro caso, lo que ocurrió este fin de semana en Atuntaqui, provincia de Imbabura. Una mujer policía que estaba en estado de gestación fue asesinada por un oficial de la misma institución, quien se suicidó después de cometer el crimen. La pena para el culpable, de seguir vivo y si hubiese sido capturado, podría llegar a los 30 años de prisión, según los agravantes. Antes la pena máxima era 26 años. Estos son solo ejemplos referenciales de cómo se aplicarían estos cambios legales. Hay que tomar en cuenta que de aprobarse las reformas, estas se aplicarán a futuro con los delitos que se cometan luego de que se pongan en vigencia. Y el director general del SNAI brindó más detalles de la nueva cárcel del Encuentro a construirse en la provincia de Santa Elena. Los PPL de mayor peligrosidad de otras prisiones podrán ser trasladados a ese centro. Con la nueva reclasificación de las personas privadas de la libertad, internos de La Roca, la penitenciaría del Litoral o la cárcel de La Tacunga, podrían ser trasladados a la nueva cárcel del Encuentro en Santa Elena. La idea es que sean solo por su peligrosidad y otros factores, los de máxima seguridad irían en donde se encuentran aislados y existe un régimen especial. Según el SNAI,
PPL de mediana y baja peligrosidad no serán remitidos al nuevo centro. Esto, agregan, tendría efectos positivos al alejarlos de los más peligrosos. El resto de las personas privadas de libertad pueden acogerse a un verdadero trabajo de rehabilitación social. En la cárcel del Encuentro habrá 5 pabellones para recibir hasta 800 ocupantes. Las celdas tendrán capacidad para un máximo de 3 internos, quienes según su disciplina podrían contar hasta con 3 horas de patio, sometidos eso sí a un régimen de vigilancia absoluta. Todo es cerrado con máxima seguridad, con características de videovigilancia, a tener el centro de privación de libertad varios cercos. El proyecto tiene una extensión de 16 hectáreas y su costo es de $52 millones. Ya hay una compañía adjudicada para realizar la construcción y que esté terminada en el primer semestre del 2025. Esta es una empresa española que también es subsidiaria de una empresa china. Tiene experiencia en México, en Salvador, en Estados Unidos. Desde el SNAI aclaran que no es un modelo Bukele del sistema penitenciario, sino que se basa en estándares internacionales y con tecnología de punta. Pero además destaca la reclasificación de toda la población penitenciaria, que para expertos en seguridad es un aspecto que era necesario. Debería haber una organización por delitos y no clasificarlos por bandas como se ha hecho, y eso ha provocado, por supuesto, la violencia en las diferentes celdas, ¿no?, a nivel nacional. Analistas consideran que la nueva cárcel de máxima seguridad le enviará un mensaje a la delincuencia del país. El Estado controla lo que es estas cárceles en sí. Aquí hay la soberanía institucional del Estado y eso hay que romperlo, hay que romper esta práctica de que las cárceles son soberanías criminales. Tras el censo penitenciario y con el avance de la obra, el SNAI indicó que se establecerá el número de guías penitenciarios que se requiera por cada PPL, tomando en cuenta que al contar con cámaras 24/7, la tecnología podría suplir la vigilancia física en ciertos casos. Amigos televidentes, es momento de una pausa comercial. En breve regresamos con más noticias, entre ellas la entrega de ambulancias por parte del Gobierno Nacional. Ya volvemos. Salud Pública. De regreso, amigos televidentes, más información. Nuevas ambulancias fueron entregadas por el gobierno para la atención prehospitalaria en zonas de 12 provincias del país. En esta ocasión, Guayaquil es testigo de la entrega de 17 vehículos de soporte vital avanzado, totalmente equipada, dispuesta para responder de la mejor manera a cualquier eventualidad crítica que se ocurra en cualquier rincón del país, con una inversión de $26.4 millones. Es el nuevo lote de ambulancias en el marco del programa de adquisición de 186 vehículos mediante convenio vigente entre el Ministerio de Salud Pública y la Oficina de Naciones Unidas de Proyectos. Las 17 ambulancias entregadas este 24 de junio serán designadas a 8 coordinaciones zonales que abarcan 12 provincias. El titular de la cartera de salud, Antonio Naranjo, detalló a qué zona irá destinada cada ambulancia. Una ambulancia a San Lorenzo en Esmeraldas, una al Lago Agrio y una a Gonzalo Pizarro en Sucumbíos, una a San Miguel de los Bancos y una a Puerto Quito en la provincia de Pichincha, una ambulancia para Quijos y 2 ambulancias al Cantón Tena en la provincia del Napo, una ambulancia para Mera en Pastaza, una a Olmedo en Manabí, una ambulancia a Buena Fe en la provincia de Los Ríos, una a Cuenca en el Azuay, una a Surcal en Cañar, una a Sucúa y una a Pablo VI en Morona, Santiago. Además, una ambulancia irá hasta Paquilla en Zamora, Chinchipe. Y finalmente, una quedará para sumarse a la atención hospitalaria en la ciudad de Guayaquil. En cuanto al equipamiento, Naranjo manifestó que cuentan con dispositivos médicos para respuesta inmediata in situ, pues tienen la capacidad de funcionar como una unidad crítica. Esto permitirá una atención óptima en el momento y durante el transporte del paciente hasta un hospital. En el evento realizado en Guayaquil estuvo presente el primer mandatario, Daniel Noboa. Y es de esta manera como seguimos promoviendo la atención digna a los ecuatorianos, oportuna y de calidad. También ratificamos nuestro compromiso de entregar espacios seguros, infraestructura y equipamiento apto, con tecnología de punta, acorde a las necesidades.
Cabe señalar que las 17 ambulancias entregadas están matriculadas y completamente operativas. Con esta entrega, Ecuador tendrá activas 122 ambulancias nuevas. Tania Loor, Noticias Oromar. Y para el jueves 27 de junio está prevista una movilización por parte de los jubilados que no están de acuerdo con las reformas que plantea el IES. Entre las consignas piden la salida del presidente del Consejo Directorio de la institución. Las propuestas que se manejan para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social han generado rechazo por parte del Frente Nacional por un Nuevo IES y organizaciones afines. En este contexto, dichos grupos integrados por jubilados anuncian una manifestación para el jueves 27 de junio. La convocatoria es en el Parque El Arbolito en Quito. Entre las consignas, el gremio pide la salida del presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña. Y es que recordemos que en las últimas semanas Peña ha dado a conocer varias propuestas de cambios para la jubilación, así como su intención de presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social. Una de las ideas más controversiales es la de aumentar la edad de jubilación de los afiliados, aunque Peña aclaró el 30 de mayo pasado que no se pretende subir la edad o aportaciones para la jubilación, sino mejorarla a quienes esperen más años. Por su parte, Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IES, señaló que el rechazo que provoca la protesta también es por la idea de incremento del porcentaje de aportaciones de los afiliados activos y empleadores del 26,6% al 30% de la remuneración mensual y de modificar el cálculo de la pensión jubilar, el cual ya no sería el promedio de los 5 mejores años de la remuneración mensual, sino el promedio de toda la vida laboral del trabajador, porque de esa manera se reduciría el monto en perjuicio del afiliado. Los reclamos también son por el manejo del IES y la deuda no saldada por parte del Estado, que según el Frente Nacional supera los 11.500 millones de dólares. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Bien, amigos televidentes, es momento de una nueva pausa. Al volver tenemos más noticias y también entrevistas. En efecto, mi querida Katy, amigos televidentes, vamos a conversar con el ingeniero Ítalo Cedeño, exgerente de Petroecuador, y también tiene una trayectoria de un poco más de 40 años en la industria petrolera alrededor de la eliminación de los subsidios, si existía o existe otra posibilidad, otra alternativa para no afectar mayormente a la economía de los ecuatorianos. Pausa publicitaria, ya regresamos. Ya nos acompaña en Noticias Oromar el ingeniero Ítalo Cedeño, exgerente de Petroecuador, y también tiene una trayectoria de un poco más de 40 años en la industria petrolera. Ha sido gerente de transnacionales a nivel de diferentes partes del mundo y por supuesto también de Asia. Muchísimas gracias, ingeniero, por atender esta conversación con Noticias Oromar. Y es que se prevé que la eliminación del subsidio de los combustibles va a encarecer el costo de la vida. Y entonces le pregunto, ingeniero, ¿había otra alternativa, otra posibilidad para no afectar al bolsillo de los ecuatorianos o no sacrificar al pueblo ecuatoriano? Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Pedro Cotario. Buenos días a la distinguida audiencia de Oromar. Desde luego, había muchas posibilidades, no solamente una. Algunas que deberían haberse tomado con anticipación, porque es algo recurrente. Los subsidios los tenemos por más de 50 años y si algún rato se quería eliminar los subsidios tenía que haber una contrapartida para que no se afecte a la población. Lo mejor hubiera sido que tengamos refinación propia en el país y nuestros combustibles a precios moderados. Lo mejor hubiera sido producir más petróleo, no la declinación que tenemos actualmente, y poderle dar a la refinería de Esmeralda mejor calidad de petróleo crudo. Lo mejor hubiera sido la expansión de esa refinería para producir combustibles Euro 5. Pero ya en la actualidad que no se ha hecho nada, que los proyectos no se ejecutan, lo que debió hacerse, en mi parecer, es eliminar verdaderamente los subsidios, no con compensación, sino con placa. El carro que tiene una cierta placa tiene un consumo diferenciado, porque es el vehículo el que consume el combustible, no la persona. Eso de dar dólares a choferes va a traer un problema peor que la enfermedad.
un remedio peor. Ingeniero, la compensación que va a estar dirigida para los taxistas, los que utilizan camionetas y motocicletas, no estaría bien dirigida y no sería una compensación que amortiguaría la eliminación del subsidio y, por supuesto, también la afectación a la población ecuatoriana en el costo de la vida. Va a afectar, en mi concepto va a afectar. Es un sistema el peor de todos. Yo creo que debió cobrarse el combustible diferenciado por placas, como se hace en otros países. La placa es el identificador del vehículo que consume. Este subsidio es muy grande, es un subsidio de 3.500 millones de dólares. Algún trasnochado por allí dice que no, que son solamente 270 millones, pero el cálculo es muy sencillo, porque nosotros compramos 7.500 millones de dólares, repita esa cifra, sí, 7.500 millones de dólares en combustibles. Eso es lo que importamos. Y el subsidio a todos los combustibles es de 3.500 millones de dólares. ¿Cómo podría ser 270 millones que alguien por allí dice? Si 270 millones ni siquiera cubre el subsidio a las gasolinas. El mayor subsidiado es el diésel, que tiene un subsidio de 1.500 millones de dólares, aproximadamente, en números redondos. Sigue el gas licuado de petróleo que usamos en las cocinas con 800 millones, y el de menor subsidio es el subsidio a las gasolinas, tanto la Ecopaís en la costa como la Extra en la sierra. Pero entonces ahí tendríamos un problema, ingeniero Héctor Lacedeño, porque si importamos en derivados de combustible 7.500 millones y vamos a entregar 3.500 millones en subsidios y no tenemos la posibilidad de mejorar la producción petrolera, ¿significa que vamos a ahondar, a agudizar el problema en el Ecuador? Usted tiene razón, vamos a agudizar el problema porque cada vez vamos a consumir más combustible importado y el combustible importado pues obviamente no tiene subsidio, lo compramos al valor real del mercado. Por eso es que perdemos mucho dinero, a pesar de que la industria del petróleo es muy rentable. Si nosotros en nuestro consumo estamos subsidiando un precio que es internacional, el 75% del combustible que consumimos viene de importación y lo que acá refinamos tiene un precio de transferencia. No se puede trabajar con el costo de producción. Chequee a los verdaderos analistas y le dirán que hay un precio de transferencia entre exploración y producción y refinación. Refinación recibe el petróleo al precio, costo de oportunidad que el Ecuador tendría que venderlo si no lo refinara. Y allí hay una comparación justa. Siempre será más conveniente refinar en el país, siempre será más barato, pero sin embargo ni siquiera cubrimos los costos que nos cuesta el petróleo, el de oportunidad al venderlo y el costo de refinación transporte. Es decir, que nosotros en esta eliminación del subsidio lo que estamos es ganando unos 600 millones de dólares cuando tenemos 3.500 millones de dólares de subsidio, 600 millones de dólares, y le digo por qué, porque 700 millones son ambas gasolinas, la Eco y la Extra, y de eso pues 100 millones se van a ir en compensaciones, o sea 600 millones es todo el problema que hemos causado de eliminación. Sin embargo nosotros tenemos 3.500 millones porque el diésel es el combustible que más subsidio tiene, alrededor de 1.500 millones, y el LPG, la gasolina, perdón, el gas licuado de petróleo tiene 800 millones y a esos combustibles no se los está tocando. Se pudiera, como usted dijo, haber hecho algunas medidas. Nosotros queríamos sacar una gasolina Ecopaís que tiene 10% de alcohol, que en los Estados Unidos es muy común. La mayoría de las gasolinas son con etanol y se produce aquí mismo en el país el etanol, se produce del alcohol. De la caña de azúcar, allá lo producen de la papa, lo producen del maíz, pero este combustible es mucho más barato que importar las naftas, que importar las gasolinas de alto octanaje para mezclarlo con las gasolinas nuestras de bajo octanaje que salen de la refinería Libertad y de la refinería Esmeralda. Claro, ahora le pregunto entonces, si existía la posibilidad de adoptar otras medidas como usted lo acaba de plantear, es decir,
potenciar las refinerías existentes, creo que son 3, no sé si es así, si no me corrige, y convertir estos procesos en eficaces o eficientes. ¿Por qué no se lo hizo en su momento? ¿Por decisiones eminentemente técnicas o políticas? Decisiones políticas. No hay un acompañamiento a la parte técnica por parte de las decisiones políticas. La refinería estatal de Esmeraldas tenía que transformarse en una verdadera refinería con procesos de alta conversión, y esos procesos de alta conversión nos iban a dar 50.000 barriles adicionales de productos de calidad Euro 5. Tiene 3 años parado ese concurso, lo han declarado desierto varias veces. El gas asociado del petróleo en el oriente, que también da gasolina natural, da gas licuado de petróleo y da electricidad para sustituir al diésel, se declara desierto. Se declaran desiertos los pozos cerrados, se declara desierto el campo Amistad, donde se podría suministrar 100 millones de pies cúbicos de gas por día a la Termogás Machala y podría generar 400 megavatios. Es decir, tenemos toda la cantidad de proyectos, pero se declaran desiertos, no se hacen, y la refinería, por ejemplo, de Esmeraldas, debe ser analizada por la Contraloría, porque este proceso no es posible que Petroecuador haga los términos de referencia. Petroecuador lleva a cabo todo el concurso y cuando ya se tiene que adjudicar simplemente se dice algo está mal. Bueno, ¿quién está mal? Es Petroecuador, porque no hace un concurso que llegue a una feliz realización, a la firma de un contrato. Y con todos estos proyectos fallidos que la Contraloría no los examina, desgraciadamente la Contraloría examina acciones, no inacciones, pero la inacción hace mucho más daño, el lucro cesante a la empresa y al país, el hecho de no tener contratos para poder ejecutar proyectos. Ecuador es muy rico en petróleo, en gas natural, es muy rico en todos los productos derivados también, pero si se hicieran los proyectos, no se hacen, y alguien tiene que tomar cuenta por las inacciones. Esa glosa es más importante que la glosa por tomar acciones, porque la glosa por inacciones debe ser una glosa que corrija este hecho para el futuro. Usted ve, en las centrales hidroeléctricas es la misma cosa, no hay mantenimiento, no hay la programación para que la demanda y la oferta puedan seguir por el mismo camino. Entonces, todos estos vicios que usted está citando, ingeniero Ítalo Cedeño, son la consecuencia y el resultado de una empresa como Petroecuador para que no sea eficiente y no tengamos precisamente combustibles o la producción del petróleo en óptimas condiciones. Entonces esto me permite nuevamente preguntarle, ¿en cuánto estaría en estos momentos la producción petrolera en barril de petróleos por día en el país? ¿Hemos crecido o ha decrecido la producción? Hemos crecido nada, solamente crecimos en el año 2013 al 2014, luego con la baja del precio del petróleo. Desde el 2015 estamos en caída libre. Apenas hubo en la gestión mía una recuperación de producción, se quebró la tendencia declinante y de una producción que venía bajando del país completo de aproximadamente 480.000 barriles, subimos a una producción de 510.000 barriles. Solamente en ese periodo de 7 meses ganamos 1.200 millones por quebrar la tendencia declinante de la producción. Pero ha sido caída libre y sigue en caída libre. Hoy día estamos produciendo menos de 400.000 barriles, 100.000 barriles menos, y todavía no sale de circulación el ITT, que se supone saldría al fin de agosto. O sea, esto es un desastre. Es decir, lo que usted planteó, ingeniero, en su momento, llegar a producir casi 1 millón de barriles de petróleos era nada más que una quimera. Era un sueño que se podía hacer realidad, como lo han hecho muchos países. Estados Unidos es la mejor muestra. En 7 años pasó de 4 millones a 15 millones de barriles. Estados Unidos, Colombia, porque es un país primermundista, tiene tecnología, tiene Colombia, gente con mayor experiencia. Nosotros no tenemos todas esas características, ingeniero. Colombia, que no es muy diferente a nosotros, pasó en 6 años de 500.000 barriles a 1 millón de barriles. Ellos producían menos que nosotros. Nosotros podemos hacer lo mismo, pero
no es cuestión de soplar y hacer botellas, hay que ejecutar los proyectos. Habían 14 proyectos con una inversión de 30.000 millones de dólares, todos privados, con tecnología extranjera, y esto resultaba en una producción de 1 millón de barriles para el Ecuador en 5 años, desde el año 2022. Ningún proyecto, y todo es muy rentable, se ejecutó. El Ecuador no gastaba un solo centavo. En algún momento usted dijo, ingeniero, que el Ecuador no estaba en condiciones de repotenciar o de mejorar la producción petrolera porque necesitábamos de manera importante la participación o la alianza del aporte internacional. Entonces se me viene a la mente otra pregunta, porque en algún momento se planteó refinar el petróleo ecuatoriano con refinerías extranjeras, porque dice eso generaría un ahorro de hasta un 30%. ¿Esto es viable todavía o era viable? ¿Qué beneficios tendríamos si es que se llegara a conseguir esta alianza? El Ecuador no tiene ni inversión ni tecnología. Y como le digo, producir petróleo no es por ósmosis. Necesita mucha inversión y mucha tecnología. Asociarnos con empresas extranjeras, dejar el estatismo, nacionalismo, que no nos conduce a ninguna realidad, es la medida. Por eso le decía, habían 14 proyectos con empresas privadas. Uno, el que usted menciona, de que nosotros que originamos en las refinerías de Libertad y Esmeraldas 50% de residuo de un fuel oil que tiene un precio muy bajo en el mercado, y sin embargo pudiéramos producir combustibles de alta calidad, calidad Euro 5. ¿Pero cómo? Poniendo en ambas refinerías unidades de alta conversión, y en el interín, y así era el concurso que teníamos previsto, en el interín, la empresa ganadora que va a poner las nuevas unidades refinaba ese residuo y nos entregaba productos. No tiene nada malo que un residuo que lo vendemos en este momento en unos $50. Nosotros compramos el producto en $100. Paguemos unos $20 por costo de refinación en alguna refinería de alta conversión vecina y obtengamos el producto que de otra manera perdemos $50. No es ningún cálculo difícil, no es una matemática complicada. Que nuestro petróleo residuo se refine en refinerías de alta conversión para que ese producto nos entregue estos combustibles de calidad Euro 5. Claro, pero para aquello se necesita una mayor inversión. Ingeniero Ítalo Cedeño. Porque siempre será mayor, siempre será mejor refinar en el país, que no se me confunda. Solamente es en el interín mientras se industrializa el país, mientras se construyen las torres de alta conversión. En ese interín, refinar nuestro petróleo residuo, que es un petróleo que se vende muy barato en el mercado y que le podríamos dar valor agregado si lo refinamos en una refinería de alta conversión. Ahora, sacando al limpio todo esto, ingeniero Cedeño, si usted fuese el asesor del presidente de la República, ¿le sugeriría que recule esta medida porque no es la mejor ni tampoco la más viable? Bueno, es una aspirina. El país está en metástasis, necesita una cirugía mayor, y de los 3.500 millones de subsidios apenas vamos a recobrar unos 600 millones de dólares por este tema de la gasolina eco y de la gasolina extra. Todo el esfuerzo es para que la aspirina nos ponga en mejor condición de la que ya estamos, y vamos a recobrar unos 600 millones de dólares, pero no es la solución definitiva. Claro. La solución definitiva es la eliminación de todos los subsidios y compensaciones a quien verdaderamente lo necesita. Si yo hubiera focalizado este subsidio para las gasolinas extra y la gasolina eco, lo hubiera hecho directamente al vehículo con la placa, que tiene una ventaja adicional, porque la placa se falsifica, la placa no se pone en el vehículo, hay placas extranjeras. Entonces lo importante es que en el surtidor se reconozca que la placa es válida para recibir el subsidio.
la placa corresponde a un taxi, la placa corresponde a un transporte, de cualquier forma de transporte, y entonces el beneficiario verdaderamente será el pueblo ecuatoriano, que va a tener índices mejores de recobro de sus recursos naturales. Perfecto, muchísimas gracias, mi querido Ítalo Cedeño, por su participación. Pero tengo una pregunta nada más cortita, y esto como para retroalimentarme. ¿Por qué en la provincia de Manabí no se comercializa la gasolina extra, solamente la Ecopaís y Super Premium? En otras regiones del país sí se comercializa la Eco. Acá en Manabí no. Dele gracias a Dios que tiene una gasolina Eco. Le digo sinceramente, la gasolina Eco bien preparada es mejor que la gasolina extra. La gasolina extra es una gasolina que la obtenemos de mezclas con combustible importado. La gasolina Eco la podemos preparar en el país porque somos ricos en alcohol, somos ricos en caña de azúcar. Ojalá que se pueda mejorar esta gasolina Eco con mayor porcentaje de alcohol. Y o también puede desaparecer. No puede desaparecer porque es un producto renovable. Es simplemente que usted se ponga de acuerdo con los alcoholeros y ellos que le vendan alcohol y poderle dar un mejor porcentaje de alcohol a la gasolina. Y será de mejor octanaje que la gasolina extra, que va a costar mucho más. Yo por eso felicito a quien protestó de que la gasolina Eco le querían cobrar más que la gasolina extra en este, vamos a decir, paralización del subsidio, porque querían cobrar diferenciadamente más a la extra, por decir algo, 2.72 y a la Eco dejarla de un lado. Ojalá que se hubiera hecho el programa de lo que se llamaba la Eco Plus, que con un 10% de alcohol hubiera permitido que esa gasolina con 90 octanos se hubiera podido vender a un precio de 2.90. Y con 2.90, que no es muy diferente al 2.40 que existía para la gasolina de 83 octanos, la gente lo hubiera preferido. En esa época inclusive la gasolina de 92 octanos era la que se vendía como súper, ahora se vende de 95 octanos. Pero yo creo que hay que revisar este proyecto de la gasolina Eco. Y da mucho trabajo al campo, a la agricultura, porque mientras aseguremos que les vamos a comprar el etanol, el alcohol, ellos van a sembrar y la agricultura es lo que más reactiva la economía de los requiere. sectores agroindustriales. Muchísimas gracias, mi querido ingeniero Ítalo Cedeño, ex gerente de Petroecuador, por sus importantes aportes alrededor de ese tema. Muchísimas gracias y ojalá que se hagan los en debate proyectos público. Y que la Contraloría glose a quienes no hacen los proyectos. Perfecto, vamos a nuestra pausa publicitaria y ya retornamos. Y atención porque ese lunes 24 de junio la Policía Nacional logró la liberación de 3 personas que se encontraban secuestradas hace 11 días en la ciudad de Guayaquil. Las víctimas fueron halladas en una vivienda ubicada en el sector de la Nueva Prosperina, al noroeste justamente. Y justamente allí los rescatados estaban entre ellos un padre y su hijo, además de una joven de 17 años de edad. En la operación detuvieron a 2 personas, un ecuatoriano y otro de nacionalidad venezolana. Los agentes no informaron si pedían dinero por la liberación de las víctimas. Finalmente sí informaron e indicaron que estaban pidiendo $1 millón por la liberación del padre y el hijo, quienes eran comerciantes, empresarios en la ciudad de Guayaquil. Y a propósito de la damita que estaba allí, esta joven de 17 años, incluso la familia todavía no había puesto la denuncia sobre su desaparición. Y atención porque un allanamiento realizado en Durán, provincia de El Guayas, por parte de la Policía Nacional, dejó a 2 presuntos integrantes de una banda denominada Los Chones Killers detenidos. Los hombres fueron identificados con el alias de Bebote y Quemado. Son señalados por crímenes como sicariatos, secuestros, extorsiones. Además son sospechosos de participar en el asesinato del fiscal César Suárez, hecho ocurrido
en enero del año 2024, o sea, de este año. Tras su detención, Fiscalía ya anunció que el juez dictó prisión preventiva para los dos detenidos en este caso. Y atención porque los presuntos asesinos del alcalde de Portobelo, en la provincia de Loro, tendrán este día de hoy una audiencia para la revisión de medidas cautelares. Se trata de Andy A. y Carlos M., quienes fueron capturados el pasado 7 de junio por ser sospechosos de haber asesinado a Jorge Maldonado, empresario minero y burguemaestre también de Portobelo. Los abogados de los detenidos pidieron audiencias de revisión y sustitución de las medidas cautelares tras argumentar que padecen de insuficiencia renal crónica e hipertensión arterial. Amigos, y en nuestro segmento empresarial les contamos que Nescafé, marca pionera de café soluble, presentó su nuevo producto, Nescafé Diario. En la siguiente nota les explicamos las cualidades de la novedosa y mejorada propuesta. Nescafé Diario es la nueva apuesta de Nescafé, la marca pionera de café soluble y líder mundial en el mercado del café. La nueva apuesta despertará los sentidos de sus consumidores. Pero este café, que es Nescafé Diario, es polvo fino, ¿ok? La textura es un polvito fino, súper cremosita, que cuando uno lo prepara y le pone la cantidad de azúcar o sin azúcar, como lo prefiera, no tiene notas amargas, no tiene notas ácidas. Es perfecto como para ponerse, para poder tomarse esta tacita de café al gusto de cada uno de nosotros. Nescafé se ha caracterizado por tener una prestigiosa línea de productos con sus marcas Nescafé Tradición y Nescafé Gold, y ahora apuesta por una línea más económica, pero eso sí, manteniendo su gran calidad. Este es el café más económico que van a encontrar. Hay una presentación de 5 tazas por 25 centavos y hay una presentación que rinde más de 25 tazas a tan solo $1.35. Es la presentación más barata, es el portafolio más económico que tenemos. A lo largo de los años, Nescafé ha innovado continuamente para ofrecer una amplia gama de productos. Hoy por hoy, la nueva propuesta ya está disponible en todos los supermercados del país. Ya está en las tiendas de barrio, ya estamos en más de 40,000 tiendas de barrio y además estamos en todos los supermercados del país. Búsquenla en la percha de café. Dice grande, nuevo, pruébenlo y no se van a arrepentir. Es el mejor café que podemos ofrecer. De esta manera, Nescafé reafirma su compromiso con los consumidores, proporcionando productos de alta calidad al alcance de todos. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Qué bien cafetera, mi querida Katy. Está bien, se ve rico, ¿ah? Espectacular. Bien, amigos televidentes, el tiempo nos quedó corto, es momento de despedirnos, agradecerles a cada uno de ustedes su audiencia, acompáñanos igual a ustedes. Invitarles al mediodía, donde estaremos en Noticias Oromar, suspenden la visa a Londra-Santiago. Katy quería hacer un comentario, mañana lo dejamos pendiente, ¿le parece? Que quede para el día de mañana. Perfecto. De nuestra parte, muchas gracias, buenos días, felicidades.